Nombrar presidente del Consejo de Ministros. Nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Luis Fernando Galarreta Velarde. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Presidente del Consejo de Ministros. Señor Luis Fernando Galarreta Velarde, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Presidente del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Más actual parlamentario andino y muy allegado a Fuerza Popular. Es bachiller, tiene título en Derecho, en Ciencias Políticas y además también se ha desempeñado en diferentes sectores públicos. Entonces él va a ser el encargado de liderar el gabinete ministerial. Escuchemos la relación de las demás resoluciones que van a dar paso también a conocer los nombres de cada uno de los ministros del gobierno de Keiko Fujimori. Mediante las cuales se acepta la renuncia que formulan al cargo las señoras y señores ministros de Estado. Lima, 28 de julio de 2026, vistas las renuncias que al cargo formulan las señoras y señores ministros de Estado y, estando a lo acordado, se resuelve aceptar la renuncia como ministros de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican. Relaciones Exteriores, señor Carlos José Pareja Ríos. Defensa, señor Amadeo Javier Flores Carcagno. Economía y Finanzas, señor Rodolfo Acuña Namijas. Interior, señor José Mercedes Zapata Morante. Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Enrique Jiménez Borra. Educación, señor Jorge Alfonso Marticorena Mendoza. Salud, señor Juan Carlos Velasco Guerrero. Desarrollo Agrario y Riego, señor Felipe César Mesa Millán. Trabajo y Promoción del Empleo, señor Flavio Cruz Mamani. Producción, señor César Manuel Quispe Luján. Comercio Exterior y Turismo, señor Bertín Enrique Gómez Vela. Energía y Minas, señor Waldir Eloy Ayasta Mechán. Transportes y Comunicaciones, señor Aldo Martín Prieto Barrera. Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor Wilder Alejandro Cifuentes Quilcate. Mujer y Poblaciones Vulnerables, señora Edith Betsabet Pariona Valer. Ambiente, señora Nelly Paredes del Castillo. Cultura, señora Fátima Soraya Altabás Cajat. Desarrollo e Inclusión Social, señora Lili Norca Vázquez Dávila, a quienes se les agradece por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Keiko Sofía Fujimori, Presidenta de la República. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Eric Anderson Machado, dará lectura a la resolución que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema número 224-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores al señor Alfonso Carlos Espá y Garcés Alvear. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidente de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros.
Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores. Señor Alfonso Carlos Spa y Garcés Alvear, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Ministro de Relaciones Exteriores, es periodista y abogado peruano, además de fundador y líder del partido Sí Creo, con el que postuló también a estas elecciones del 2026. Entonces ahora se encargará de la Cancillería y las relaciones exteriores de nuestro país. Vamos a ver cuál es el siguiente ministro. En el despacho de defensa. En el despacho de defensa. Resolución Suprema número 225-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de defensa al señor Rafael Jorge Belaúnde Llosa. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de defensa. Señor Rafael Jorge Belaúnde Llosa, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de defensa que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. De Defensa del gobierno de Keiko Fujimori. Es ingeniero, empresario y político peruano. Además, tiene trayectoria en el sector público y también privado. Hay que recordar que ha desempeñado cargos como exministro de Energía y Minas y también ha sido ex candidato presidencial por el Partido Libertad Popular en estas elecciones también que dieron como ganadora a la señora Keiko Fujimori. Ahora, despacho de Economía y Finanzas. Suprema número 226-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas al señor Elmer Rafael Cuba Bustinza. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas. Señor Elmer Rafael Cuba Bustinza, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden.
hace 2 días que él iba a integrar esta cartera. Es economista peruano con más de 3 décadas de trayectoria en macroeconomías. Además, también tiene un máster también en economía y ha sido profesor en diversas universidades. Inició su carrera en la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva. Ahora van a nombrar al ministro del Interior. Resolución Suprema número 227-2026-PCM. 6-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el Despacho del Interior al señor César Augusto Astudillo Salcedo. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidente de la República; Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Interior. Señor César Augusto Astudillo Salcedo, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho del Interior que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Astudillo Salcedo jura como ministro del Interior. Hay que recordar que él es senador actual de Fuerza Popular y que además también lideró este equipo de transferencia junto a Marco Miyashiro, y él precisamente vio los sectores de Interior y Defensa. También es ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y ex comandante general del Ejército. Ahora el siguiente ministerio es el de Justicia. Resolución Suprema número 228-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Ernesto Julio Álvarez Miranda. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidente de la República; Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos. Señor Ernesto Julio Álvarez Miranda, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Que lo permite la tecnología. Ernesto Álvarez Miranda, abogado constitucionalista, académico y político peruano. Lo recordamos quizá porque desempeñó el puesto de presidente del Consejo de Ministros en el gobierno del expresidente José Gerí. Ahora vamos con el Ministerio de Educación. Suprema número 229-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú,
el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Educación al señor José Antonio Chang Escobedo. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Educación. Señor José Antonio Chan Escobedo, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Educación que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Regresa a la cartera de Educación y además también hay que precisar que ha desempeñado cargos como presidente del Consejo de Ministros durante el segundo gobierno del expresidente Alan García. Entonces ahora retoma a la cartera de Educación acompañando a la gestión de la presidenta Keiko Fujimori. Ahora vamos con el Ministerio de Salud. Veamos qué es. Resolución Suprema número 230-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Salud al señor Luis Williams Dyer Fernández. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Salud. Señor Luis Williams Dyer Fernández, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Salud que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Pero además ha desempeñado o se ha desempeñado como jefe de personeros de Fuerza Popular en estas elecciones. ¿Se acuerdan que hizo un llamado para cubrir por lo menos a 10.000 meses aquí en nuestro país? Regresa ahora, pero en un ministerio, y el ministerio es el de Salud. Ahora escuchemos el siguiente ministerio. 2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego al señor Marco Antonio Vinelli Ruiz. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República,
Luis Fernando Galarreta Velarde, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego. Señor Marco Antonio Vinelli Ruiz, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demande. Ruiz, quien era el jefe del equipo de transferencia de este gobierno, ahora se confirma en la cartera de Desarrollo Agrario y Riego. Es economista peruano, también ha sido director de Gobierno y Políticas Públicas de un centro de estudios y también director ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural. Veamos quién ocupa la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo. Resolución Suprema número Resolución Suprema número 232-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Juan Manuel Cosme Cheput Mur. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Señor Juan Manuel Cheput Mur, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demande. Lo vimos ingresar a Palacio de Gobierno y ahora se confirma que es ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Es ingeniero de formación, tiene estudios también en gestión y consultoría empresarial. Se ha desempeñado como ministro de Trabajo en un breve paso por el gobierno de Manuel Merino, pero también lo hizo durante el mandato de Alejandro Toledo y es también excongresista. Veamos quién es el siguiente ministro. 2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de la Producción al señor Juan Carlos Requejo Alemán. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidente de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Producción. Señor Juan Carlos Requejo Alemán, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de la Producción que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Como
como viceministro de MIPE e Industria en el Ministerio de la Producción. Además, también ha tenido un paso por SUNAFIL y ahora integra también este gabinete ministerial de la presidenta Keiko Fujimori. Ya se van nombrando los ministros. Veamos quién ocupará el cargo en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Resolución Suprema número 234-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando al acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo al señor Roger Martín Valencia Espinosa. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Señor Rogers Martín Valencia Espinosa, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demande. Valencia, entonces, es el nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo y vuelve también a esta cartera porque tiene amplio recorrido en el sector turismo y ya fue también precisamente titular de este sector. Vemos ahora, continuamos con el despacho de energía y minas. Resolución Suprema número 235-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas al señor Guillermo Shino Guamaní. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas. Señor Guillermo Shino Guamaní, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demande. El ministro de Energía y Minas es ingeniero y un funcionario peruano con más de 2 décadas en el sector público. El cargo que más se le recuerda es ex viceministro de Minas entre el 2012 y 2016. Que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Resolución Suprema número 236-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Rafael Rey Rey. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Señor Rafael Rey Rey, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. De profesión ingeniero industrial. Ha sido ministro de la Producción en el segundo gobierno de Alan García, también embajador del Perú en Italia. Además, ministro de Defensa también en el mismo gobierno de Alan García y director del Banco Central de Reserva del Perú entre el 2016 y 2021. Ahora vamos con el titular del despacho de vivienda. Resolución Suprema número 237-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Mauricio Fernando Arnillas González. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Señor Mauricio Fernando Arnillas González, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demande. González entonces se encargará de la cartera de vivienda. Él ha postulado en diversas ocasiones con el partido de Fuerza Popular y de carrera bachiller en arquitectura. Vamos a ver quién es el siguiente ministro de Estado. Hablamos de ministra de la Mujer. Resolución Suprema número 238-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora María Magdalena Seminario Marón. Artículo segundo. La declaración jurada de la ministra nombrada
Es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señora María Magdalena Seminario Marón, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demande. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Ambiente. Resolución Suprema número 239-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar Ministro de Estado en el despacho del Ambiente al señor Vladimiro Warok Portocarrero. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Ambiente. Señor Vladimiro Warok Portocarrero, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Ambiente que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demande. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Cultura. Resolución Suprema número 240-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar Ministro de Estado en el despacho de Cultura al señor Alberto Ismael Bencolea Delgado. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, y Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Cultura.
Señor Alberto Ismael Beingolea Delgado, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Cultura que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demande. Y presidente del Partido Popular Cristiano. Además, ha postulado a la presidencia de la República en el 2021. Ahora vamos con la cartera de Desarrollo e Inclusión Social. Resolución Suprema número Resolución Suprema número 241-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Maritza Ivonne Canales Martínez. Artículo segundo. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, y Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Señora Maritza Ivonne Canales Martínez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demande. En Milán, esto en la República Italiana. Ahora es la nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Ingresan algunas personas, apoyo aquí de Palacio, del Poder Ejecutivo, para sacar el crucifijo de juramentación. Precisamente desarman, ¿no?, toda esta mesa, sacan la mesa, sacan las velas, se llevan el crucifijo y dejan el espacio libre para la fotografía oficial. Santiago. Correcto, Fiorella. Entonces, estamos ya con el gabinete completo. Y posa para la foto oficial el equipo de gobierno, el gabinete Galarreta, con la presencia de varios de los rostros ya confirmados. Destaca Luis Galarreta a la cabeza. La última en jurar en el cargo ha sido la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales. Interesante composición del gabinete. Se viene el análisis con Mónica Delta. Atención, porque parte diríamos, los cuadros que pertenecen a Fuerza Popular, he contado 6 cuadros fujimoristas, 7 de otros partidos y el resto podríamos llamar independientes de perfil técnico. Esta es la foto oficial. Así queda compuesto entonces el primer equipo de gobierno de Keiko Fujimori